La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes que se ha sintonizado en la transmisión virtual. La iglesia ya está abierta, los ancianos ya están dando su escuela sabática, pero ustedes que han decidido quedarse en casa pueden disfrutar de este repaso de la lección especial para ustedes. Hoy me acompaña el Pastor Rico. Pastor Rico, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Pastor Iguado. Un gusto saludarlo, y también a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de sus pantallas y de las redes sociales. Un saludo cordial, bendiciones, un feliz sábado para todos. Y también me acompaña el hermano Falcón, Alejandro Falcón, muy querido y conocido por todos ustedes. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pastor Rico. Muchas gracias, Pastor Aguado. Para mí es un placer, un honor estar con ustedes. Sé que voy a aprender mucho de ustedes en este día y que la bendición sea para toda la hermandad. Amén. Dios los bendiga. Amén. Estamos repasando la lección, la educación. Si tú eres nuevo y te estás conectando por primera vez y te preguntas, ¿qué es eso de la educación? ¿Qué están repasando? Bueno, tú puedes buscarlo en internet, pero una mejor sugerencia es que vayas a la iglesia adventista más cercana. Y si tú estás en el área de Keene, estás en el área de Alvarado, de Cleveland, cualquier ciudad cercana a Keene, te invitamos a que vayas a la iglesia y te queremos dar una presencialmente. Escríbenos, ponte en contacto con nosotros y estaremos más que disponibles para ayudarte. La lección es muy interesante. Y hablando de la educación, aquí tengo a 2 educadores de profesión. El Pastor Rico es profesor en la universidad, en el Departamento de Teología, y Alejandro también es profesor, también enseña. No sé exactamente dónde, si tú nos quieres aclarar eso, pero yo sé que eres educador de profesión. Soy profesorcito. El Pastor Rico es el profesor. Doy una clase en la Universidad Adventista del Suroeste, pero en mi carrera trabajo en el Departamento de Educación de Fort Worth, pero en el área de tecnología. Pero estoy muy emocionado de hablar de educación y sí doy una clase en la universidad. A ver, educadores de profesión, eso les apasiona, eso es lo que ellos hacen. Así que me gustaría también encontrar ese ángulo desde el punto de vista desde un profesor y cómo como profesores esta lección les ha ayudado o influenciado en su profesión. Pero vamos a comenzar. Esta lección es muy interesante, un poco teológica, y yo sé que se lo van a disfrutar. Vamos a comenzar con la introducción. Y esto es interesante. El pecado daña la imagen de Dios. Lo hemos visto a lo largo de la historia. El pecado dañó la imagen de Dios. Interesantemente, si nosotros vamos a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que podemos observar a Dios por medio de la creación. Y específicamente dice que podemos ver su deidad y su eterno poder.
Por medio de la naturaleza nosotros podemos ver al Creador, podemos ver una parte de Dios, pero la imagen completa no la logramos ver. No logramos ver en su totalidad quién es el Padre, quién es Dios. Y por eso, este primer diálogo que vamos a tener, se trata de explicar cómo Dios es revelado, cómo podemos saber quién es Dios. Y la lección especifica que Jesús revela al Padre. Pero me gustaría abrir el espacio para que ustedes expresen esa parte, esa esencia de cómo Jesús revela al Padre. Pastor Iguado, me gustaría llevarlo un poquito atrás en la historia para que podamos hacer el empalme con Jesús luego en el Nuevo Testamento, como para que todos los hermanos que nos estén escuchando en este momento pudieran entonces también hacer la conexión. Si vamos en breve al libro del Génesis, allá en el capítulo 1 y en el versículo 31, vamos a encontrar una declaración que de pronto muchos la han leído y quizás no han pensado mucho más al respecto. Sin embargo, es una declaración que tiene mucho que brindar. Nos dice que al final del sexto día de la creación, Dios vio todo lo que había hecho y la conclusión fue, he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, ¿qué significa esa expresión era bueno en gran manera? Todo lo que había sido hecho en los días de la creación, de manera específica en el sexto día. Con relación al hombre, vamos a encontrar que en el principio el hombre disfrutaba de una relación tridimensional. En primer lugar, todo estaba bien con Dios. Vertical hacia el cielo, todo estaba bien con Dios. La relación era óptima, cara a cara, etcétera, etcétera. La relación horizontal entre el hombre y sus semejantes también estaba bien. Bien sea que fuesen ángeles, bien sea que fuese su pareja, todo estaba en óptimas condiciones. Y también la relación vertical, digamos hacia abajo, con la naturaleza, con los animales, también estaba en muy buena condición. O sea que el hombre disfrutaba de total comunión allí en el principio, y eso lo encontramos cuando en Génesis 1:26, después de hacerlo a imagen y semejanza, Dios le da total dominio al ser humano. Ahora, todo eso se encuentra en el principio. Pero el pecado, como usted lo mencionó hace un momentito atrás, arruinó todo ese asunto. La relación con Dios quedó afectada, la relación con los semejantes quedó afectada y la relación con la naturaleza toda también quedó afectada. Así que ahora se necesita a alguien para que una vez más restaure esa relación. Y esa relación simplemente no se puede restaurar nada más con un milagro sobrenatural, una intervención sobrenatural. Es una intervención, es una restauración que se necesita hacer del ser humano en su totalidad. Llámese física, como también inteligente, intelectual y emocionalmente. Y entonces ahí donde vamos con Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Para qué viene Jesús entonces al Nuevo Testamento? Si vamos a nuestra lección y notamos los dos primeros días de la semana que discute la lección, viene para revelar al Padre y lo hace de una manera magnífica. Yo solamente me voy a concentrar en la parte del domingo donde se habla de la imagen que refleja Jesús, y entonces doy paso para que entonces se pueda también analizar la otra parte, porque se utilizan algunos vocablos muy interesantes. Como usted mencionó, nos ayudan a comprender un poco más de lleno la teología acerca de Jesús. La palabra imagen se menciona allí. Y desafortunadamente en nuestro español solamente tenemos una palabra para hablar de imagen, que es la misma, imagen, no hay otra más. Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico, encontramos que esa palabra puede ser la traducción de uno de dos vocablos. Uno de esos vocablos aparece en Hebreos capítulo 1, versículo 3,
El otro vocablo es el que aparece en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y ambos se los mencionan allí en la lección. ¿Cuáles son los dos que aparecen? En Hebreos se me habla a mí del vocablo carácter y que aparece traducido como imagen. Y mayormente aparece traducido como imagen porque ese vocablo carácter también refleja una estampa de lo que es el individuo. Entonces, quizás por eso los traductores colocaron la palabra imagen allí. Pero ese vocablo carácter te está hablando a ti entonces de esa forma emocional, esa forma intelectual, esa forma espiritual que refleja el ser de una persona. Y entonces, cuando hablamos de Jesús reflejando al Padre a través del vocablo carácter, estamos hablando que Jesús refleja a Dios en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de sentir. Entonces, vemos que lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, la manera como Jesús sintió en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lloró, cuando Jesús se sonrió, etcétera, es un reflejo del Padre. Es un reflejo del Padre. Que eso fue lo que Dios le dio al hombre en el principio. Cuando Dios le colocó al hombre su semejanza aquí en la mente, esa semejanza es la palabra hebrea que se utiliza para referirse a la parte emocional, intelectual, espiritual, pero que quedó afectada por causa del pecado. Luego entonces venimos a la segunda, que aparece en 2 Corintios 4:4, y entonces ahí aparece el término eikon. Y ese término eikon es el que se emplea para referirse a la parte física. Entonces, Jesús es el reflejo total del Padre. Jesús es aquel que entonces, si usted lo ve, haga de cuenta que lo está viendo, porque no hay diferencias en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de ser. Gracias. Wow, yo sabía que hoy me iba a disfrutar esta lección, sinceramente. Gracias, doctor Rico. Qué mejor manera de explicarlo. Fíjense que yo me pongo a pensar, esa creación pura, completamente, como dijo el pastor Rico, estaba completamente buena, hecha en gran manera. O sea, Dios mismo lo dijo. Tremendo. Y vino y se metió Satanás. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde que la creación pasara a que entrara el pecado. Independiente, cuando Jesús vino, habían aproximadamente, doctor Rico me corregirá, el pastor Iguado, quizás unos 4,000 años de pecado. 2,000 hasta el diluvio y unos 2,000 hasta que Jesús vino. De corrupción, de que el enemigo de las almas quería destruir el carácter de Dios. Y la razón principal, una de las razones principales a que Jesús vino era reflejar el carácter verdadero del Padre. Un carácter de amor, un carácter de una pasión increíble por nosotros, tanto así que el mismo Dios, y esta es la parte donde teológicamente ya yo ahí se me va la cabeza un poquito, se me explota, el mismo Dios vino a estar con nosotros, porque Jesús es parte de la Trinidad. Vino a estar con nosotros al punto de que, bueno, yo sé que más adelante en la lección lo vamos a comentar, con unos pastores, con una gente humilde, pero vino a estar con nosotros con el único propósito de dejarle saber al mundo, y me voy más allá, a todos los mundos y a todo. A mí me encanta ver las estrellas en la noche y los planetas, me encanta esa parte cuando admiro la creación, el universo. ¿Cuántos mundos tendrán personas que vieron ese amor infinito de que Dios, el creador, vino como Jesús, como humano, a reflejar su carácter y a demostrar ese carácter, a dejarnos muchas enseñanzas? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y vean qué importante es este tema del Padre, de entender quién es Dios, de entender quién es Jesús. Para todos los que están en sus casas viendo, no crean que van a entender todo acerca del Padre, no crean que van a entender todo acerca de Jesús con este repaso de la lección. Pero sí queremos motivarlos a que ustedes estudien estos temas por su cuenta, que ustedes vean estos versículos y los sigan leyendo una y otra vez hasta que en su mente
quede claro, hasta que algo pase en su mente que digan, lo he entendido. Vean qué importante es estudiar estos temas. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Juan 16, el versículo 1 y 2, dicen, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, y esa es la parte importante, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Tenemos que entender quién es el Padre, tenemos que volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros. El concepto de Dios tenemos que entenderlo para no caer pensando que estamos sirviendo a Dios, estamos yéndonos en contra de Dios. Ujú. Así que los motivamos a que sigan estudiando, el tema del Padre y entrando a otra parte de la lección y entrando tal vez en quién es Jesús. Muchas veces, y yo sé, en mi caso, yo de niño, tal vez el concepto de Jesús, como veía las caricaturas de Jesús o como veía y me presentaban a Jesús, yo veía a Jesús como un ser humano y veía al Padre como a Dios. Y en mi mente no fue hasta ya la adultez que logré entender la profundidad de quién era Jesús. No solamente un humano que fue enviado por Dios, sino Dios mismo. Y en la mente, y es algo tan sencillo que una vez que lo vemos, no lo podemos dejar de ver. Una vez que tu mente lo ve, no lo puede dejar de ver. Así que en este momento me gustaría, la lección habla acerca de Filipenses 2 y ahí podemos ver una parte muy importante de quién es Jesús. Y me gustaría abrir el espacio para que nos comenten y podamos aclarar ciertas dudas que pueda haber. Por ejemplo, una duda que un joven puede tener es, ¿Jesús fue creado o no fue creado? ¿Jesús es menos que el Padre o es más? Y yo creo que este versículo abarca estas preguntas y muchas más. Así que el espacio es de ustedes para compartir. Bueno, pastor, yo sé que usted nos va a quizás explicar de una manera tremenda este tema, pero yo quizás de una forma sencilla, como laico que soy, me gustaría compartir el hecho de que Jesús se hizo un hombre entre nosotros, siendo Dios. Y a mí me llama la atención que el plan de salvación, Dios tuvo tanto amor, Jesús tuvo tanto amor, el Espíritu Santo tanto amor por nosotros, hasta el día de hoy, de que Él fue capaz de hacer lo que hizo. Y cuando estuvo aquí con los discípulos, leemos la historia del pobre Felipe, donde Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús dice la lección, no veamos esto para que digamos, mira él, lo que le pasó. Le dice, tanto tiempo he estado con nosotros y no conoces al Padre. La lección, ahí me llama la atención porque hace una pregunta. En vez de criticar a Felipe, dice, y nosotros, yo, Alejandro Falcón, ¿cuánto tiempo he estado con Jesús? ¿Conozco yo al Padre? ¿Conozco yo su amor? ¿Conozco yo el amor tremendo de Jesús por nosotros? Y eso me lleva a llevar una vida de amor al prójimo, de amor a las personas que no han conocido de Jesús, el ministerio de la reconciliación, eso quizá lo vamos a tocar, pero el punto es que debemos reconciliar al mundo con Jesús, porque Jesús vino a reconciliar al mundo con el Padre y con Él, al punto tanto que dio su vida por mí, algo que yo no puedo entender. Como yo siendo en el 2020 pecador, insignificante, un granito de arena, Él fue hace 2000 años y dio su vida por mí. Y lo vio desde un principio. Entonces yo espero que la manera que muchas personas puedan entender esta parte es que Dios, un Dios inmenso, pero se hizo hombre con nosotros. Jesús reflejó al Padre, su carácter, y me dejó enseñanzas prácticas de cómo yo debo llevar con el prójimo mi vida, cómo llevar mi relación con Dios, y que me lleve eso a motivar a buscar a las personas que no conocen de ese amor inmenso que es el Padre y de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor Iguado, hay dos detalles aquí en esta lección que no sé si me permitiría usted resaltarlos un poquito, porque
creo que especialmente para nuestros jóvenes, como usted lo mencionó, sería muy importante que ellos lo pudieran captar o comprender. Voy a tratar de ser lo más sencillo en la explicación que voy a mencionar. A Jesús se le presenta de dos maneras. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el apóstol me presenta una faceta de Jesús súper interesante. En Filipenses, el apóstol Pablo me presenta otra faceta de Jesús bastante interesante. Ambos están hablando en forma similar, pero la perspectiva que ellos están empleando es un poquito diferente. Entonces, voy a comenzar primero con Filipenses, porque me voy a guiar más o menos en forma cronológica en el tiempo. Filipenses fue escrita mucho antes de que el Evangelio de Juan fuera escrito. Y Pablo me habla a mí de que necesitamos aprender a leer la mente de Jesús. Y allá en el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 5, versículo 5, Pablo dice que necesitamos tener el mismo sentir o el mismo pensar, en realidad es la mejor traducción, que también tuvo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál fue el pensar que tuvo Jesús? ¿Cuál fue el pensar que tuvo Jesús? Y la traducción no es que sea mala, que la que tenemos en nuestras Biblias, pero desafortunadamente no refleja en sí lo que Pablo me está presentando, porque me va a presentar a un Jesús que es eterno. Me va a presentar a un Jesús que también es divino y que no tuvo problema con encarnarse. Pero noten la perspectiva que utiliza Pablo para presentar a ese Jesús. Y la utiliza a través de un vocablo que desafortunadamente no aparece bien traducido en el texto. Voy a leerlo primero en nuestra Biblia en español. Yo utilizo la antigua versión de Casiodoro de Reina. De pronto, si ustedes tienen una versión un poquito más moderna, pueda cambiar un poquito la leyenda. Pero el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ahora, noten ustedes algo. ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros pensemos como Jesús? ¿Qué es lo que él quiere que pensemos como Jesús? Siendo eterno, siendo divino, ¿qué es lo que él quiere que pensemos? Y lo que él quiere que nosotros pensemos es que Jesús sencillamente tomó una decisión. A pesar de ser divino, a pesar de ser eterno y a pesar de no tener necesidad de probarle nada a nadie, Jesús optó por una postura. Y esa postura aparece reflejada en el vocablo griego, que aparece traducido como usurpación, pero que me gustaría ampliarlo un poquito más, porque ese vocablo, para los hermanos que les interese, es el vocablo arpakmon. Arpakmon, así como ustedes lo pueden escuchar, arpakmon. Ahora, ¿qué quiere decir ese vocablo? Ese vocablo es el que se emplea en el Nuevo Testamento para decir que yo robo, que yo le arrebato a alguien algo por la fuerza. No importando lo que sea, alguien tiene algo en la mano y yo se la arrebato por la fuerza. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Entonces, Jesús está en ese momento diciendo, Pablo está diciendo en ese momento, Jesús siendo eterno, siendo divino, Jesús no tuvo necesidad de coger y arrebatar nada del Padre por la fuerza o por engaño. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza ese vocablo allí? Porque ahora Pablo está comparando la actitud del diablo con la actitud de Jesús. El diablo quiso ser Dios usurpando o robando por la fuerza, porque él no puede. Él no es eterno, él no es divino.
Entonces quiso de alguna manera robar algo. Entonces Pablo dice, mientras que el diablo quiso robar por engaño o por la fuerza, Jesús no tiene necesidad de robar porque Él es eterno, Él es divino. Y como Él es eterno y es divino, y Él prefiere 1000 veces condescender, entonces va a ser glorificado y toda lengua va a confesar su nombre. Una perspectiva de esta gran controversia bastante interesante que me presenta Pablo. Ahora, cuando vamos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Pastor, permite, antes que vaya Juan, quisiera enlazar como termina ese pasaje de Filipenses, el versículo 2:9 hasta el otro. Dice, sí. Por eso Dios, como lo que usted está diciendo, también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios, que toda rodilla, que nosotros seamos dispuestos a arrodillarnos en frente a los pies de Jesús por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Sin necesidad. Exactamente. Eso es maravilloso. Como dirían nuestros hermanos de habla inglesa, eres amazing. Eres awesome, que no se puede en realidad explicar cabalmente porque es increíble lo que Dios hizo. Así es. Ahora, yendo a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los primeros 3 versículos, Juan escribe para final del primer siglo de la era cristiana. Filipenses fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así que han pasado unas cuantas décadas entre Pablo y Juan. Juan escribe porque ahora hay una segunda, tercera generación de cristianos que ha aceptado el evangelio, pero que desafortunadamente hay una cadena, una corriente de pensamiento filosófico que se está metiendo a la iglesia. Es conocida como el gnosticismo. Y entonces ahora esa forma de pensar está afectando el pensamiento de los creyentes. Y entonces me está llevando a considerar si el cuerpo no es bueno, ¿será que Jesús verdaderamente vino en cuerpo humano? ¿O será que Jesús utilizó un cuerpo falso? Y si es un cuerpo humano y el cuerpo humano no sirve, que ese es el pensamiento gnóstico, entonces podemos hacer lo que queramos. Entonces ahora Juan, para contrarrestar, me va a hablar de ese Jesús que es eterno, que es divino. Pero entonces ahora noten el enfoque. Juan 1:1 me dice, en el principio era el verbo. En realidad una mejor traducción es palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. 3 cosas acerca de Jesús. 1, eterno, en el principio. 2, está con la pluralidad de la divinidad, con el Padre. Y 3, es Dios, su divinidad. 3 aspectos de Jesús. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que ahora Juan me dice a mí que este eterno y este divino es creador. Todo lo que fue hecho, sin él, no fue hecho. O sea que entonces es este ser el que da la vida a todo. Y luego entonces lo presenta como la luz, lo presenta como la vida. Y luego entonces Jesús le dice a Felipe, que era lo que mencionabas antes, Alejandro, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Y la pregunta que surge es, ¿visto qué cosa? ¿Qué fue lo que vio? ¿Vio la parte física? ¿Vio los milagros? ¿Vio el carácter? ¿Qué fue lo que vio? Que refleja al Padre.
Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver el uso del vocablo carácter que aparece en Hebreos capítulo 1. Porque obviamente el físico no podía ser, porque Jesús vino con un físico afectado por unos cuantos siglos de pecado. Entonces ese físico no podía reflejar al Padre. Las obras, Jesús las hizo, pero lo que reflejaba al Padre más era su forma de pensar, su forma de actuar, el sentir hacia la humanidad, su compromiso de querer salvar. Y entonces ahí es cuando entonces me presenta a un eterno y a un divino, que luego Juan me dice a mí, no hay problema con hacerse carne, porque en el versículo 14 me dice que aquella palabra o aquel verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Dos perspectivas de conocer a ese Jesús increíble. Y todo aquel que tenga problema con conocer a Jesús desde esa perspectiva, Pablo y Juan nos lo aclara tan lindo que nos ayuda grandemente a conocer mejor a Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Tremendo. Yo creo que la gente en sus casas está disfrutando de este repaso de la lección. Sí. Y aún hay mucho que estudiar. Esto es solo un poco de lo que tú puedes aprender si entras y estudias esos temas a profundidad. Amén. Hay algo muy interesante y creo que es algo que se está viendo cada vez más, y es la cuestión de Jesús. Muchos están admirando a Jesús, no por quien Él es, sino por lo que Él hizo. Me explico un poco mejor. Estaba hablando con alguien ya mayor y me explicaba que, bueno, tal vez Jesús pudo haber sido, que Jesús era real y que él admiraba mucho sus enseñanzas y que por eso él era cristiano, porque admiraba las enseñanzas de Jesús. Pero toda la formalidad de la iglesia y la teología, eso no me interesa mucho. A mí me interesa seguir a Jesús. Y yo creo que hacen muy buen trabajo en la lección del jueves, de los primeros alumnos del Gran Maestro, cuando hace la pregunta, ¿qué hubieras visto tú cuando ves al niño? Si tú hubieras llegado y ves a un niño en un pesebre, ¿qué hubieras visto tú? Y para muchos hubieran visto un bebé, y tal vez no en las mejores condiciones, ¿verdad? Y también quiero añadir que cuando yo leí el título, Los primeros alumnos del Gran Maestro, pensé en los discípulos. Los primeros alumnos del Gran Maestro, pensé en los discípulos, pero cuando me di cuenta que estaba hablando de María, de José y los pastores, y lo que ellos vieron en ese niño, nos lleva a otro lugar y a otro entendimiento. Y yo creo que la lección finaliza ahí porque nos lleva más allá. No solamente el Jesús que marcó la historia, y lo admiramos porque marcó la historia, sino el Jesús que hizo historia desde su nacimiento, antes de que lograra algo en este mundo, visiblemente, ¿verdad? Porque sabemos que Él ha estado trabajando desde antes. Pero antes de que nosotros pudiéramos observar, antes de la encarnación, ya era digno de alabanza, ya era digno de adorar, ya era nuestro creador, pero estaba ahí vulnerable en un pesebre. Así que como pensamientos finales, el tiempo se nos está acabando. Y a mí me gustaría poder extender esto a 3 horas si fuera posible, pero lamentablemente estamos limitados por el tiempo. Por eso invito a todos ustedes a que estudien por su propia cuenta y que se matriculen a las clases del profesor Rico, si quisieran. Así que, pero bueno, les abro el espacio para que profundicemos un poco más en el bebé Jesús y cómo ya era digno de adoración desde su nacimiento. Definitivamente, pastor, si me permiten un momentito, el comentario de que como un niñito en un pesebre, el creador del universo, sinceramente nos debería llamar la atención a reflexionar lo que valoró él, su misión. Uno, de reflejar el verdadero carácter de Dios, que fue su primer misión para venir. Y 2, ser un ejemplo para nosotros. ¿Cómo enseñar? ¿A quién enseñar? Y ahí es donde voy. 3 características. Unos reyes magos eran estudiosos. Él vio a la parte de los que eran estudiados y tenía algo para ellos. Vio a los pastores
quizás sin letra, personas humildes, recibieron esa tremenda noción de ir a ver a Jesús, al recién nacido, y unos padres amorosos. ¿A quién con quién nos podemos identificar? El punto es que Dios, ahí en ese pesebre, se hizo un niño, en lo más sucio que podemos pensar, en un pesebre, porque no nació en el Hilton o en el Marriott de Jerusalén. Nació en un pesebre. Ustedes que son ganaderos quizás saben lo que es un pesebre y lo que es la ganadería. Pero ahí nació Jesús para demostrarnos que como niño ya era Dios. ¿Por qué lo digo? Porque a Él no le importó nacer ahí para reflejar la salvación que Él iba a mostrar durante su vida. Es fascinante, y con esto termino mi comentario. Durante toda la vida de Jesús, tuvo una compasión por las personas, tuvo una compasión sincera por aquella alma. Tuvo una compasión de decir la verdad donde tenía que decirle la verdad a los fariseos y a todos los que eran los líderes religiosos de aquel tiempo. Y a la persona humilde, al ciego, al paralítico, les habló de la realidad, de lo que es el mensaje verdadero de la salvación. Les llamo a los hermanos para que, como dice el pastor Iguado, continuemos estudiando. Esto es fascinante, pero en cada etapa de la vida de Jesús nos dejó una lección como maestro. Y la lección que yo aprendí más aún todavía en este repaso es la lección que nos dejó en la cruz del Calvario. Solamente Dios, con un amor infinito, estuvo dispuesto a ponerse en la cruz por nosotros sin merecerlo ni antes ni merecerlo hoy. Pero aún así, Él estuvo dispuesto. ¿Cómo voy yo a responder, a predicar, a reconciliar, a enseñarle al mundo ese amor infinito de un Dios que lo ama y que lo que quiere es que le seamos fieles, obedezcamos sus mandamientos por amor y estemos con Él por toda la eternidad? ¿Cómo no voy a responderle a Dios con una forma positiva? Ese es mi mensaje para la hermandad. Amén, amén, gloria a Dios. Es muy cierto. La vida de Jesús, la persona de Jesús es en sí misma una lección para cada uno de nosotros. Y de pronto vemos una conexión, o al menos encuentro una conexión entre este Jesús maestro siendo bebé y el pensar del cual habla Pablo allá en Filipenses capítulo 2. Porque vemos como un Jesús que siendo eterno, siendo divino, está dispuesto a condescender de Dios a tomar la naturaleza de ángel, a tomar la naturaleza humana, y luego Pablo dice, y todavía morir una muerte de cruz. Entonces, allí vemos una descendencia o un descenso en el caso de Jesús. Cuando vamos nosotros allí a Belén, a ese pequeño bebé, ¿qué fue lo que aprendieron los magos? ¿Qué fue lo que aprendieron los pastores? ¿Qué fue lo que aprendió María y José? Y entonces a mí me maravilla algo, y quizás esto también nos pudiera a todos también sorprender. ¿Quiénes eran estos magos? Los llamamos Reyes Magos porque esa es la tradición que tenemos, pero en realidad en el texto bíblico no se le llama Reyes Magos, simplemente se le llama magos. Y entonces, cuando utilizamos el vocablo mago en nuestro hermoso idioma castellano, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es alguien que hace magia. Desaparece o aparece, o alguien que hace magia. Pero en realidad el vocablo en el texto bíblico no me habla de alguien que hace magia. Me habla es de alguien que verdaderamente ha estudiado y sabe algo. ¿Ok? Y entonces ahora la pregunta va para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento a través de las pantallas de sus dispositivos. ¿Cómo hicieron esos magos para saber acerca de este Jesús? ¿Cómo hicieron esos magos para saber acerca de esa estrella? ¿De dónde ellos sacaron todo eso? ¿Y de dónde venían ellos? El texto bíblico nos dice claramente que venían del oriente.
Y ellos se dieron cuenta al estudiar las estrellas. Luego, claramente apunta a individuos que venían de Mesopotamia, que tradicionalmente habían sido conocidos como los mejores astrónomos de todos los tiempos. Estos individuos eran babilonios o venían de ese territorio. Pero ¿cómo supieron ellos acerca de la estrella? ¿Cómo supieron ellos acerca de Jesús? Y ahora notemos los 3 regalos que ellos traen: oro, incienso y mirra. ¿Por qué esos regalos? Oro por ser rey. Incienso por ser sacerdote. Y mirra porque va a morir. Sacrificio. ¿De dónde ellos sacan eso? Eso es pura teología hebrea. Y estos son babilonios. Entonces, la única conclusión que llego es, y ahí es donde también quiero animar a todos mis hermanos y amigos que me están escuchando en este momento, a veces nosotros dejamos que sean solamente unos pocos los que estudien por nosotros. Y no nos damos cuenta que Dios puede utilizar a cualquier persona que tenga la disposición, el deseo de leer, aprender para comunicar. Y si los líderes judíos no supieron entender, no supieron estudiar, Dios no se iba a quedar paralizado. Dios utilizó paganos para despertar a los judíos a la realidad que Él había cumplido su promesa. Amén. Nosotros somos llamados hoy en día a despertar a un mundo, porque Jesús viene ya pronto. Amén. Está por llegar y vamos a esperar que sean solamente unos pocos pastores, ancianos o líderes los que vayan a anunciar la venida de Jesús. ¿O será que Dios también nos puede usar a nosotros para también anunciar ese gran portento que está por acontecer? Amén. Gracias, pastor. Fue un placer estar con ustedes esta noche. Amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé que se han disfrutado de este repaso de la lección. Como lo hemos dicho, hay mucho más que estudiar y los invitamos a que sigan sintonizándose, a que sigan conectados con su escuela, con el repaso de la lección. Y recordemos que nuestro Dios es digno de alabar y es el Amén. de toda nuestra educación cristiana. Amén. Dios es el centro y este Dios del que hemos hablado nos reconcilió con el Padre. Así que disfruten de lo que sigue a continuación. Que Dios los bendiga. Y vamos a concluir con una breve oración. Hermano Falcón, si tú puedes tener esta oración. Claro que sí. Oremos. Amante Padre, gracias por el repaso de la lección. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, su ejemplo. Amén. Y reflejarnos al Padre cuando vino. Que en este sábado, en este día de hoy, nuestros hermanos continúen en el servicio, viendo la programación, y que cualquier persona que quiera acercarse también a Jesús, nosotros podamos ser agentes dispuestos, Señor, a compartir el mensaje de tu pronta venida con nuestro testimonio y con la santa palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Sigan sintonizados. Bendiciones. Amén. Hasta luego.